Yo he visto milagros impresionantes. Ese tipo de cosas que cuando usted dice, bueno, a la luz de las Escrituras, ¿dónde queda esto? O esto en cierta teología no encaja, ¿no? Como esos cuadritos de colores del rugby, ¿no? ¿Y qué crees? Que al final de todo el proceso, lo único que he podido hacer es caer de rodillas, levantar mis manos y darle gloria a Dios. Amén. Más allá de lo que yo pudiera entender o no de lo que estaba pasando, créame que yo creo que la mejor aptitud en estos casos es que usted haga un pare, un freno en su vida y le dé la gloria a Dios por lo que está sucediendo, porque el Señor lo está manifestando claramente en su vida. Cuando el Espíritu Santo está en un verdadero creyente, como debe ser, o como la palabra lo revela, pues entonces nos dice que el Espíritu Santo, morando en esa persona, es el que hace el milagro, pues entonces cada persona es un potencial candidato a que se manifieste ese don espiritual y que Dios se manifiesta a través de ello. Entonces, ahora, esto no es del que quiere ni del que puede, sino sencillamente del que Dios en su misericordia lo quiere utilizar para manifestar ciertos aspectos de su gloria a través de esta persona. Entonces, ¿creo en los dones espirituales? Pues absolutamente sí, es bíblico, la palabra dice, repito, yo he estado en situaciones así también muy poderosas. Le voy a contar una. Sí, les voy a contar, no les voy a dejar así. Vamos a ir a uno de los tantos en los cuales Dios me da la posibilidad de ver y de estar presente. Fui invitado a predicar la palabra en casa de unos hermanos, que se habían reunido unos 20, 25 personas. Recuerdo que comencé a compartir a los hermanos sobre la nueva vida en Cristo. Eso no se me olvida. Ahora, mientras estaba en la enseñanza, comienzo a escuchar que de afuera de la casa, una voz cada vez se alzaba más y más y más y más. Y la voz decía algo así como, ¡mentira! ¡Eso es mentira! ¡No, mentira! Pero, obviamente yo estaba pues concentrado en la enseñanza y dejaba pasar por alto aquello que estaba escuchando para enfocarme en mis hermanos, que es lo que estaban escuchando el mensaje. Pero que aquella voz era tan insistente, mis amados, que no podía, la verdad. Llegó un momento en que decía, tengo que saber qué es lo que está pasando. Y entonces le pregunto a la persona que tengo a mi izquierda y le digo, oye, ¿qué es eso que estoy escuchando? Y esta persona baja su cabeza, una hermana, y me dice, no, lo que pasa es que es mi hermano, que está sentado fuera de la casa, ahí está tirado en el suelo y está alcoholizado, muy alcoholizado. Le dije a mis hermanos, perdónenme por favor, pero tenemos que acudir a algo. Entonces me levanto de la mesa, salgo y cuando llego a la parte exterior de la casa, pues cuál mi sorpresa, me encuentro a aquel hombre pues tirado en el suelo, con su camisa totalmente abierta, en unas condiciones de embriaguez extremas realmente y físicamente muy débil se veía ese hombre. Yo le pido a los hermanos que estaban conmigo en ese momento, por favor ayúdenme a llevar a este hombre adentro de la casa, les pido. Entonces lo sentamos ahí en una silla y entonces yo le pido a los hermanos, por favor, voy a orar por este hombre, apóyenme en oración. Todos aquellos hermanos de manera hermosa realmente, ahí donde ves esa hermosura del cuerpo de Cristo, del Señor manifestándose en medio de sus hijos y clamando todos a una sola voz por aquel hombre, que le digo, yo ni siquiera sabía quién era, o sea, primera vez en la vida que lo veía. Y aquellos hermanos se ponen a mi alrededor, yo comienzo a orar por este hombre y recuerdo que su papá, el papá de este señor, pues se pone detrás de él y lo sostiene por el pecho desde atrás, de manera tal que su mano le quedaba muy cerca del cuello, porque él estaba en unas condiciones de embriaguez que se iba hacia adelante, no podía sostenerse. Y entonces, sosteniendo su mano, yo estoy justo delante de su rostro, y en lo que yo estoy hablando, o sea, lo que estoy orándole al Señor por este hombre, intercediendo por él, y todos los hermanos intercediendo por este hombre, hermana, yo estoy viendo el rostro de este hombre. Y le puedo decir que de todos mis años de servicio ministerial, ha sido de los momentos en los cuales yo he visto literalmente en el rostro de una persona la manifestación del mal. Ese hombre estaba poseído. Yo vi en su rostro, yo vi sus ojos, mis amados, fuera de órbita. Los ojos eran amarillos, entre amarillo y rojos, parecía sangre lo que tenía aquello, una mezcla. Se veían fuera de órbita, salivando constantemente, sacando sus dientes, era una cosa grotesca, no era un ser humano lo que se estaba manifestando allí. Y recuerdo que en la medida que yo iba orando y los hermanos intercediendo por él, él empezaba a emitir sonidos que tú decías, oye, este sonido, suena muy raro lo que está emitiendo este hombre. Era como un gruñido lo que estaba emitiendo. Incluso recuerdo que su papá, que tenía su pecho sostenido, le mordía su mano, lo mordía y lo mordía con mucha fuerza, pero su papá, impresionantemente su papá, a pesar del dolor que podía haber sentido por la mordida de su hijo, no lo soltó, estuvo todo el tiempo ahí y de manera impresionante en la medida en que íbamos orando y yo mirando porque no le quité la mirada de su rostro, todo el tiempo estuve viendo todo el proceso, en la medida que se iba orando veías cómo su rostro iba cambiando en su expresión facial,
sus ojos ya no se veían, poco a poco ya dejaban de tener esa expresión de salido de su órbita y él empezó a caer en un estado de quietud, empezó a caer en un estado de desfallecimiento, era como que no tenía fuerza, hasta que llegó un momento en que mirando su rostro me di cuenta que el hombre no estaba dormido, pero estaba en una posición prácticamente que parecía que estaba sedado. Ahora, nótese, sin medicamentos. O sea, se tranquilizó totalmente, ¿ok? Terminado este momento, lo recorrimos a él junto a la mesa, obviamente él en ese estado, pero ya totalmente tranquilo, que termino la enseñanza ese día, me voy a la casa. Eso fue un sábado. El lunes en la tarde el Señor puso una inquietud muy fuerte en mi corazón por este hombre. Llamo a su hermana y le pregunto, oye hermana, ¿sigue ahí él? Y me dice, sí, mi hermano. Y le pregunto, ¿y cómo está? Y me dice, no, está mal. No ha vuelto a tomar, pero tiene un descontrol total de su cuerpo. Yo le pregunto, oye, ¿me permites verlo? Me dice, claro, por favor, venga. Me subo al auto, me voy a la casa de la hermana y pues sí, me lo encuentro a aquel hombre. Mire, amados, estaba en un total descontrol su cuerpo. Era una especie de Parkinson lo que estaba sintiendo. O sea, no que él padece de Parkinson, sino que la falta de alcohol en su cuerpo, ¿no? Lo cual él lo controla y lo mantiene bajo ese estado de tranquilidad, ese alcohol, bajo esa embriaguez, pues al no beber, pues obviamente está totalmente descontrolado. O sea, él temblaba y temblaba y temblaba, o sea, exactamente, o sea, él temblaba y temblaba y temblaba y lo que intentaba hacer era tomar mucha agua, iba al baño constantemente, porque era mucha agua lo que tomaba, tratando de mitigar, porque no estaba tomando alcohol. Claro. Llego a la casa, me encuentro con este panorama, este hombre en ese estado, recuerdo que nos sentamos allí a la mesa, me pongo a conversar con él, y recuerdo que comienzo a hablarle sobre los milagros bíblicos, la manera en que Dios manifiesta su gloria en la vida de las personas cuando las personas están dispuestas a creerle verdaderamente. Y entonces obviamente este hombre no creyente, pues yo le estaba hablando y entre su estado físico, la verdad era muy difícil y decir, bueno, pues me estará escuchando realmente, porque ¿no? Claro, solamente sí. Dios puede hacer la obra. Pero en la medida que iba avanzando el tiempo, recuerdo que llegó un punto en que le dije la misma frase que el Señor ya en el camino me había compartido, diríamos, a mi corazón. El Señor quiere que todo lo que te acabo de decir ahora, tú veas que es verdad. Y Él está dispuesto a materializar de manera real lo que te estoy diciendo ahora. Él quiere que tú veas su gloria. Okay. Comienza este hombre a temblar más. Comenzó a temblar y le pedía a su hermana, dame agua, dame agua, dame agua. Porque entraba en un trance físico impresionante. Ya estaba empezando a oscurecer. Okay. Y cuando yo lo veo fuera de control, entonces yo decía, Señor, ¿qué hago? Y lo que viene a mi corazón es fuera de la casa. Fuera de la casa. Lo ayudo a levantarse y le repito, en un estado que literalmente era un Parkinson. Este hombre no tenía control de su cuerpo. Era un movimiento de su cuerpo totalmente descontrolado. Y salimos a la calle. Control de su cuerpo. Sí, él estaba totalmente descontrolado en su cuerpo. Y entonces, pero atención, lo impresionante es que este hombre no estaba tomando. Claro, era el resultado de la abstinencia. O sea, sí, pero que es que veis, la realidad es que aquí hay algo impresionantemente espiritual y vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Mis amados, cuando usted escucha el final de esta historia se va a dar cuenta que detrás de esa aparente embriaguez o efectos del alcohol, en realidad hay algo muy espiritual que se está manifestando. La pregunta es si usted está dispuesto a creerlo. Porque le digo, cuando usted está en una situación así, es cuando usted reacciona y se da cuenta que, espérate, este mundo espiritual se está manifestando alrededor nuestro, en nuestras vidas de una forma impresionante. Y la pregunta es, ¿tienen que llegar momentos así para que usted lo vea? Bueno, salgo con él de la casa a duras penas porque él estaba temblando, yo tenía que prácticamente sostenerlo. Y recuerdo que en la calle donde vive esta hermana, es una calle muy larga que da a un campo de fútbol. Okay. Pero es un campo que está abierto, o sea, no tiene bardas, puedes jugar, las personas de la zona pueden jugar sin problema, ¿no? Y entonces salimos a la calle y yo lo estoy sosteniendo de la mano izquierda, de su brazo izquierdo, y voy caminando con él. Y este hombre temblando y temblando y temblando y temblando, terriblemente. Y recuerdo que le pregunto, oye, en estos casos, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y me dice, no, los doctores, así temblando y a duras penas, me dicen, los doctores me dan pastillas para dormirme, para tranquilizarme, pero yo no quiero, me decía él en su desesperación. Pero cuando él me dice eso, y yo veo a ese hombre tan desesperado, y lo veo tan temblando tanto, yo solamente clamo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y cuando yo dije, Señor, ¿qué quieres que haga? Fue como un golpe al corazón, clámame. Impresionante, amado, clámame. Y cuando yo siento ese clámame, yo solamente le dije a él,
escucha por favor, solo repite todo lo que yo voy a decir. Así le dije nada más, sosteniéndolo de su brazo, le dije, solo di lo que yo voy a decir. Amados, cuando yo estoy caminando con este hombre y estoy diciendo, clamando e intercediendo por él, que su cuerpo no le pertenecía a las tinieblas, que él no le pertenecía al enemigo, que él era una criatura de Dios, que su cuerpo le pertenece al Señor y que él ha permitido que las tinieblas tomen control de él. Bueno, fue una intercesión así constante, era muy fuerte. Y él en su desesperación, no, mi cuerpo le pertenece al Señor. Era así, a duras penas. Pero yo no paraba de interceder y en la medida en que íbamos avanzando, porque no parábamos tampoco de avanzar, de caminar hacia ese campo de fútbol, entonces yo era interceder y escuchaba su voz. Yo ni siquiera lo estaba mirando, yo solamente estaba enfocado en interceder, sosteniéndolo. Llegó un momento en que me doy cuenta que su voz sonaba más clara. Y cuando me doy cuenta de eso, yo me detengo de pronto. Y cuando me detengo, lo miro a su rostro y le digo, oye, ¿cómo te sientes? Y él, de una manera impresionante, amado, que había que vivir aquello, lo que le estoy diciendo, él me mira al rostro, impresionado, abre sus ojos y me dice, no siento nada, yo no siento nada, yo no siento nada. Y me hacía así, estaba totalmente tranquilo, tenía control de su cuerpo completamente, ahí no habían pastillas, ahí no había nada, solamente la gloria de Dios manifestándose, pero ahí no paró. Yo le dije, oye, pero no pares de interceder. Yo lo solté. Y ahí seguimos caminando hasta llegar al campo de fútbol y estuvimos todo el tiempo glorificando a Dios, él repitiendo todo, absolutamente ya no todo. Temblaba, No temblaba, él estaba caminando al igual que yo, él estaba caminando junto conmigo, a la par conmigo. Bueno, al final llegamos al campo de fútbol, mis amados, y fue algo maravilloso, impresionante lo que se dio aquel día. Impresionante lo que se dio aquel día. Los dos caímos de rodillas a la entrada del campo de fútbol, levantando las manos y dándole la gloria a Dios. Amén. Qué hermoso. Y él totalmente controlado. Totalmente controlado. Y para que sepas, para que veas que esto es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual. La gente, muchos lo quieren aceptar o no, es una batalla espiritual. Sí. Estando allí arrodillados, escuche esto, en el suelo, él y yo dándole la gloria a Dios, un perro de la zona, un perro que no era un animal agresivo, o sea, era un perrito, ni tan pequeño tampoco, pero era uno que estaba ahí comúnmente en la zona, conocido. Amados, cuando yo me lanzo al suelo a darle la gloria a Dios por todo aquello, el perro viene desde atrás y me muerde. Wow. ¿Bajo qué efecto espiritual estaba ese animal? ¿En qué condiciones de frustración espiritual debió haber estado lo que estaba incidiendo sobre la vida de este hombre, al punto que a través de este animal se acerca a mí y me muerde? Entonces yo en esa posición fue algo muy rápido. Él llega, me agarra del brazo, o sea, siento su boca como me agarra desde atrás aquí el brazo y yo hago un movimiento incondicionado y el animal sale corriendo rápido. O sea, fue algo muy rápido, fue algo muy rápido. Nos levantamos, llegamos a la casa. Cuando su hermana lo vio, se quedó. ¿Qué es esto? O sea, su hermana no entendía qué era lo que estaba pasando con aquel hombre, con su hermano. Lo abraza. La hermana empieza a darle la gloria a Dios, una cristiana, nuestra hermana. Okay. Y me regreso a la casa, como a los 4 o 5 días, mis amados. Todavía seguía con la hermana. Yo le decía, hermana, la llamaba por teléfono, dime de tu hermano. Me decía, hermano, Dios hizo la obra. Esto es impresionante. Mi hermano lleva años bajo el efecto del alcohol, a puras pastillas para poder controlarlo. Mi hermano estaba incontrolable. Mi hermano lleva varios días aquí, me dice que no tiene deseos de tomar. Dice, mi hermano, Dios le hizo la obra a mi hermano. Dice, Dios le hizo la obra a mi hermano. Gloria a Dios. Bueno, para que tengas una idea de cómo terminó esa historia hasta ese momento. Recibió a Cristo, bajó a las aguas, se bautizó. Y ya lo que sucedió después, pues ya es para otra historia. Pero hasta aquí vemos la gloria de Dios. Así es. ¿Le crees a Dios para que Dios te utilice como instrumento útil para manifestar su gloria? Sí, yo creo que eso fue. Hubo un corazón dispuesto a creerle a Dios y Dios se manifestó. Pero eso tampoco implica que yo ande caminando y sánate, 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 sánate y que cada persona que me encuentre, pues sánate de las rodillas. No. Yo puedo darte la seguridad que voy a orar y lo voy a hacer con todo mi corazón. Ahora, los planes de Dios son soberanos. El Señor es soberano y se manifiesta de manera soberana. Claro. O sea, lo que Él determina hacer, pues mis amados, pues
Pero aún así, déjeme decirle, la gloria a Dios. Decida él o no decida hacerlo, la gloria a Dios. Siempre. Porque hoy un muerto ha sido traído a vida. Amén. Ese fue el testimonio. Gloria a Dios por eso y gloria a Dios por su vida. Gloria a Dios. Es de gran bendición, la verdad, siempre poder serle útil al Señor, más que nada, y ser esos vasos útiles para Él. Amén. Dios le bendiga muchísimo, querido Dios te hermano. bendiga muchísimo más y mis amados, paz, gracia y misericordia a todos. Que el Señor le bendiga.